La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Esta mañana yo me levanté y dije, quiero ir a la iglesia, porque quería estar en la presencia del Señor. Y no hay nada mejor que cuando estos hermanos están alabando al Señor, ¿verdad?, que llevan a uno a la presencia del Señor. Es una gran bendición y privilegio el que tenemos nosotros en la iglesia, de tener unos hermanos tan comprometidos y tan dedicados como ellos. Damos gloria al Señor. Bueno, en esta mañana voy a predicar un sermón, pero no tiene que ver nada con el 666, ni de esas cosas, ni con el Islam. Lamentablemente parece que asusté a ciertas personas, ¿verdad? Y diferentes personas reaccionan de diferentes maneras. Yo no soy una persona demasiado dramática, pero parece que el tema, pues sí, asusta a ciertas personas. Pero no fue ninguna de mis intenciones. Mi intención es enseñar. Y es lo que vamos a hacer esta mañana, enseñar. Así que les pido que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer versículos 19 y 20. Así que cuando encuentren Mateo 18, versículos 19 y 20, vamos a estar puestos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 18, versículos 19 y 20. Aleluya. Dice la Escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, perdón, estoy en el 19, perdónenme. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Nuevamente, el 19 y el 20. Otra vez os digo que si dos... Wow. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Señor, en esta mañana te pedimos que tú seas con tu palabra, que tu palabra nos hable, que tu palabra esté viva y nos ilumine y nos guíe, Señor, y nos conduzca por los senderos tuyos, Padre. Que en esta mañana podamos comprender estos asuntos y que nuestras vidas sean bendecidas por ellas. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, hermanos. Cuando se hablan de estos versículos, siempre se habla en el contexto de la oración. Y yo quiero que ustedes sepan que vamos a estar hablando de la oración esta mañana. Pero también me tengo que preocupar por dejarles saber a ustedes que el contexto de este pasaje no es la oración. Jesús está hablando de cómo traer disciplina a la iglesia. Y le dice al hermano, ve y habla con tu hermano, si no, búscate otro testigo, ¿verdad? Si no, tráelo a la iglesia. Hay un proceso que Jesús explica cómo se aplica la disciplina en la iglesia. Y finalmente Jesús lo que está diciendo es que si una persona es incorregible, la iglesia se tiene que poner de acuerdo. Y que en estos asuntos Dios habla a través de la iglesia. Por ejemplo, mi esposa y yo creemos mucho que el Espíritu Santo habla cuando la iglesia llama a un pastor, por ejemplo. Si esa iglesia se puso a orar, el Espíritu Santo dirige. Hay un sentir que el Espíritu pone en la iglesia. De eso es lo que Él está hablando. De manera que no quiero enseñar lo que voy a enseñar esta mañana sin que ustedes estén claros del contexto de este pasaje. Me he dado cuenta que hay hermanos en la iglesia que después que yo predico un sermón van y se ponen a buscar y estudian, ¿verdad? Y me hacen una serie de preguntas y magnífico, me alegra saber que están investigando, que están estudiando más, ¿verdad? Y por eso tengo que hacer estas salvedades, porque tengo 2 o 3 estudiosos en la iglesia. Oiga, amados, pero hay una cosa que se llama hermenéutica y significa la interpretación del texto. Entonces,
aquí hay un principio hermenéutico y el principio es el concepto de estar de acuerdo, el concepto de la unidad. Y ese principio se aplica a muchas cosas y una de ellas es la oración. Porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde tenemos que orar los unos por los otros. Así que a nadie le debe quedar la menor duda que a nosotros nos toca orar. No solamente individualmente, sino colectivamente. Y por eso en esta mañana voy a estar enseñando sobre el concepto de la oración colectiva. Y yo espero que esto les sea útil a ustedes en esta mañana. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con la oración individual. La oración que usted y yo se supone que hagamos. Yo les voy a explicar en esta mañana por qué eso es tan complejo. Luce tan sencillo. Alguien le dice, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Es tan sencillo, hablar con Dios. Si fuera tan fácil, usted tiene que saber orar. Tiene que saber cómo orar. ¿Cuándo orar? ¿Por qué orar? Hay una serie de cosas que usted tiene que saber para que su oración sea efectiva. Pero para que usted sepa todos esos detalles, tiene que ponerse a estudiar, y a leer, y a meditar, y a rebuscar. Tiene que irse un poco más profundo. Para que usted adquiera la destreza necesaria, usted tiene que entregarse con un compromiso bien profundo. Segundo, la dificultad y la limitación de la oración individual es que requiere consagración. Hay gente que quiere orar así, salir a la Biblia. Hay unas condiciones en la Biblia. No podemos estar en pecado, no podemos estar mintiendo. No podemos hacer peticiones egoístas, ¿no? Hay gente que pide, pero pide mal. Pide para sus deleites, dice Santiago. Esa oración no es efectiva. Usted tiene que conocer una serie de detalles y vivir una vida altamente espiritual de consagración para que usted pueda ser alguien que ore con efectividad. Y por eso mucha gente no sabe orar. Ora mal. Y por eso tenemos un sinnúmero de gente diciendo, yo no sé, pero mi oración no funciona, pastor. Ora usted. Por favor, oren por mí en la iglesia. Bueno, no solamente no saben orar, hay otro grupo que no entiende el concepto de la fe. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Sencillo, ¿verdad que sí? Pero entonces, como no sabemos orar, no podemos mover las montañas. Yo quiero decirles algo también sobre este problema de la fe, de lo que Jesús está hablando, porque eso es tan complicado. No es como que usted se para aquí y le diga, muévete montaña, y se movió la montaña. Tener fe es tener confianza en Dios. Para que usted confíe en Dios, usted tiene que tener una relación con Dios. Tiene que tener una relación personal. Tenemos mucha gente en nuestras iglesias que creen que esto es asunto de reclamarlo, de declararlo, como si eso fuera así. Usted tiene que conocer a Jesucristo personalmente. Usted tiene que desarrollar una relación. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Eso es un proceso de intimidad donde usted llega un momento que dice, Abba, Padre. Y cuando usted llega en ese momento, pues claro, el que pide, recibe. Pero ven lo frustrante que es para las personas aprender a orar. Es sumamente difícil. Pastor, ¿qué usted quiere? ¿Que no oremos en la iglesia? No, yo quiero que oren. Pero también sé que para orar requiere que tengamos un compromiso espiritual. Mi esposa y yo pastoreábamos una iglesia en la Florida. Y recuerdo el primer día que celebramos la mesa. Bueno, uno de mis ancianos pasó en pantalones cortos, en bermuda, hermano, en la iglesia del Señor. Yo por poco me muero. Eso es un sermón de otro día. Porque tuve que reunir los ancianos de la iglesia y hablar del tema. Pero entonces, para sorpresa mía, les pido que oren y no sabían orar. Ancianos de la iglesia. Eso es un asunto de un ataque al corazón. Imagínense una iglesia de gente que no sabe orar.
donde los líderes no saben orar, ciegos guiando a ciegos. Pues eso lo hemos vivido nosotros y sabemos la importancia de la oración, amado hermano. La gente no sabe cómo esto funciona. Yo quiero decir en esta mañana que Jesús nos provee unas herramientas espirituales para nosotros cuando se dan situaciones como esa. Escúcheme, yo quiero que usted aprenda a orar. Métase en la palabra, estudie todo sobre la oración, compre los libros, hágame todas las preguntas que usted quiera. Yo quiero que usted aprenda a orar. Pero le voy a hablar en esta mañana de que hay otras herramientas de oración en la Biblia. Déjame dar un ejemplo. Cuando no nos funciona la oración y esto no está funcionando, buscamos ayuda espiritual. Decimos, Luis, Wanda, ¿puedes orar por mí? O llamo por allá y le digo, Ruth, voy a estar en tal sitio hoy, ora por mí. Y ponemos diferentes personas a orar por nosotros. Y mientras más personas pongamos a orar por nuestra causa, mejor para nosotros. Esa es una manera. Si usted no es una persona muy ducha en la oración, busque ayuda espiritual. Pero yo no estoy hablando de esas dos cosas en esta mañana. Estoy hablando de otro nivel, donde la gente no entiende lo que es la oración colectiva, la oración congregacional. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana para que usted entienda. Y que usted entiendan cómo es que la oración es contestada cuando lo hacemos de esta manera. Bueno, Jesús dice aquí, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bien, ¿qué sucede cuando usted está bajo ataque espiritual? Cuando está bajo presión, cuando está en tribulación, cuando está en medio de la tormenta y usted no sabe orar. Pues yo estoy preocupado como pastor porque a veces veo a Satanás zarandeando ciertos hogares, ciertos matrimonios, ciertas familias. La cosa se está descomponiendo, se está deshaciendo y los hermanos no saben qué hacer. Yo quiero que tú sepas que es tiempo de orar. Pero es que yo no sé orar, pastor. Te voy a dar una herramienta esta mañana. Tú te buscas a otra persona. Porque dice Jesús que si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, les será hecho. Aleluya. No lo llame por teléfono. Dile, puedes venir a orar conmigo. Necesitamos que dos seres humanos se unan a orar y se pongan de acuerdo en esto. Pero lo que pasa es que muchas veces no queremos que los demás sepan mis problemas. Pues si no nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a orar, no va a suceder nada. Y si no resuelves tu dilema, estás atrapado, estás atrapada. Como decían los hermanos esta mañana, los muros se tienen que caer, las cadenas se tienen que romper. Pero eso ocurre en la oración. Y hay gente que no solamente deben llamar a una persona, deben llamar a dos o tres. Y hacer un pequeño grupo de oración. Y vamos a reunirnos en casa del hermano Natal y vamos a orar. Y tú sigues orando y tú sigues orando. Y tú le vas a decir al Señor, aquí está escrito. Oiga, amados hermanos, hay una cosa preciosa. La oración es efectiva. Probadme en esto, dice el Señor. Yo era de los que al principio, cuando yo era nuevo en el Evangelio, yo quiero orar a alguien que es invisible. Eso es la imaginación de esta gente. Entonces, como había estudiado psicología, eso es sugestión. Eso es sugestión, pura sugestión. Hasta que, como decía el hermano Isaac ayer en el taller de los matrimonios, llegué al fondo. Y cuando llegué al fondo, no me tomó más remedio que mirar para el cielo y decirle, Señor, ayúdame. Y cuando dije, Señor, ayúdame, el Señor se manifestó en mi vida. Y eso es lo más hermoso de esto, que nosotros invitamos al Señor a nuestras vidas y Él se aparece. Y por eso dice la palabra que donde quiera que hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Pero yo no sé por qué la gente no invoca el nombre del Señor. Yo no sé por qué la gente no busca la oración. A veces se reúnen, pero no es para orar. Lamentablemente están perdiendo el tiempo. El Señor no nos llamó para eso.
nos pidió que oráramos los unos por los otros. La oración en grupo, colectiva, es una herramienta espiritual. Y no aquí requiere un gran alto de nivel espiritual. Usted no tiene que estar muy consagrado. Lo único que Jesús pide es que estén de acuerdo. ¿Se da cuenta de eso? Tampoco pide que usted esté en una mega church, que tengan esto sí que iglesia es poderosa, 25,000 personas. 2 o 3 reunidos en su nombre. 2 o 3. Porque lo que es poderoso no es la cantidad de personas, el que es poderoso es Jesucristo. El que tiene todo poder no es el predicador ni son las multitudes, es Jesús. Y si tú y 2 o 3 más se reúnen en el nombre de Jesús, invocan su nombre y lo invitan a Él, Él se va a manifestar en esa situación. Eso es promesa de Dios. Pero quiero decirle algo de este asunto, de estar de acuerdo sobre cualquier cosa. No es como lo pintan en la televisión. Dice Jesús que yo puedo pedir cualquier cosa. Quiero un coche del año. Eso no es. Eso no es. Lamentablemente hay gente que manipula el texto para su conveniencia. Y quieren demostrarles a ustedes que ustedes son pecadores y que qué sé yo. El texto lo que quiere decir, lo que Jesús quiere decir es que si oran sobre cualquier cosa, lo agarraron. Pero si están de acuerdo, Dios va a estar ahí. Así que no es para mi beneficio personal. Me voy a pegar en la lotería los 10 millones de dólares, ¿no? No tiene nada con eso. Oiga, amados hermanos, que cuando tenemos fe, cuando tenemos confianza en el Señor y nos vamos de rodillas delante del Señor, Dios escucha nuestro clamor. Y Dios es fiel. Y cuando tú honras a Dios en todas las cosas, Dios te va a honrar a ti. Pastor, pero es que yo no sé orar mucho. Pues búscate 2 o 3 que sepan orar. Y que vengan a orar por ti. Porque aquí Dios no está mirando si tú eres el más espiritual de la iglesia, el más maduro espiritual. Dios está mirando tu corazón, que tú lo estás buscando a Él, que tú estás clamando a Él. Y Él va a honrar que tú lo llames y que tú lo invoques en el nombre de Jesús. No escucho muchos amenes, pero estamos ahí. Entonces, ¿para qué es la oración colectiva? Bueno, para desatar nuestra fe. Porque, hermanos, cuando estamos reunidos con 2 o 3 orando, eso anima espiritualmente. Y tú te envuelves en ese asunto y empiezas a hablar en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo se empieza a mover. Y no solamente para desatar tu fe, para desatar la presencia del Espíritu Santo. Porque donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, allí está Él. Y es una cosa hermosa cuando nos ponemos a orar 2 o 3 y se manifiesta la presencia del Señor. ¿Por qué nos ponemos a orar colectivamente? Para que se desate el poder de Dios. Porque empezamos a ver señales y prodigios y milagros. Yo me gozo en la acción de gracias. Me gusta verlo todos los domingos. Qué algo precioso el testimonio de Marisela. No sé qué me pasó. Se fue. El Señor se lo llevó. Pues estuvimos orando por ella. Y es tan sencillo como eso. Y todos los domingos yo escucho diferentes testimonios de sanidad, de liberación, cómo Dios añade, cómo Dios abre puertas. Por eso se llama ese pedacito la acción de gracias. Donde le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero, amados hermanos, no hemos conocido ese secreto. Y en esta mañana quiero añadirle 2 o 3 cositas más. No solamente usted debe invitar a 1 o 2 personas más a orar con usted. Tal vez necesita orar 2 o 3 en un grupito, en una casa o en su casa. Escuche usted, a veces nos ponemos a orar en los estudios bíblicos los martes. Y hacemos todo el estudio bíblico. Y al final hacemos un gran círculo de oración. Y cogemos las peticiones. Y los que van los martes en la noche saben cómo Dios contesta la oración. Es una cosa impresionante. Cómo a veces oramos por gente que no son ni de nuestra iglesia. Y de momento vemos la contestación a la oración. Se ora los jueves en la noche cuando vamos a visitar en los hogares. Allí hacemos oración por esa gente, hermano.
y tomamos peticiones. Se ora domingo en la mañana, cuando hacemos un llamado al altar, y yo invito a los diáconos que pasen al frente y empezamos a orar unos por los otros, y Dios se manifiesta de una manera preciosa. Dios contesta la oración. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no vamos a orar? ¿Por qué no pasamos al frente? ¿Por qué no participamos en fe? Que me da miedo. Tú puedes quedarte con el miedo o liberarte del temor. Y yo prefiero que tú te liberes del temor. Es que la gente va a pensar que me pasa algo. Que piensen lo que crean. Tú glorifica al Señor. Además, la mayoría de eso está en tu mente. Está en tu mente. A veces yo paso al frente y la gente dice, ¿qué le pasó al pastor que pasó al frente? Yo quiero pasar al frente. Yo no puedo pasar al frente. Yo no puedo hablar con Dios, no puedo hablar con Dios. Que piensen lo que piensen. Yo quiero estar en la presencia de Dios. No dejes que el enemigo siembre cosas en tu mente. No pase porque van a ponerse a hablar de ti. Después que Dios me sane, que hagan todo lo que quieran. Que hablen todo lo que quieran. Amados hermanos, ejerce tu fe. Muévete en el Espíritu. Pero también quiero mencionar algunas cositas que tenemos que estar bien claros. Condiciones y términos de estas oraciones. Hay que reunirse en el nombre de Jesús. No es en tu nombre, no es en el mío, es en el nombre de Jesús. Lo que se va a hacer allí es para glorificar el nombre de Jesús. Lo que se va a decir allí es para honrar el nombre de Jesús. Entonces es importante que tengamos esa intención. Por eso en la iglesia nos reunimos en el nombre de Jesús. Por eso oramos al principio y nos ponemos en sus manos. Porque todo lo que vamos a hacer en este culto es para glorificar el nombre de Jesús. Si nos ponemos a hacer cosas aquí que no tienen que ver nada con Jesús, nos sentimos incómodos, ¿verdad que sí? Empezamos a decir, ¿qué tiene que ver eso con el culto? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Y por eso no queremos tener vendedores o mercaderes en el templo, ¿verdad que sí? Porque están haciendo otras cosas y están en otros negocios que no tienen que ver nada con Cristo. Segundo lugar, ¿se dieron cuenta que dice que nos tenemos que poner de acuerdo? Ya como que lo toqué, ya como que lo insinué. Ponerse de acuerdo es estar en unidad. Y existe la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. Escuchen lo que le voy a decir. Hay gente que dice, ¿por qué mi oración no funciona? Porque estamos en contienda, porque estamos en disensión. Pastor, ¿y cómo funciona eso? Te voy a decir cómo eso funciona. Dice el apóstol que si tú estás en contienda con tu esposa, si el marido está contencioso con la mujer, ¿qué le pasa a su oración? No va a ser escuchada. Reconcíliate, restaura tu relación, pide perdón, establece la paz, pónganse de acuerdo y ahora en unidad se puede orar. Ese es el principio aquí. Now, si aquí estamos orando y clamando al Dios y hay alguien o dos o tres que no les gusta, magnífico. Por ejemplo, yo no quiero herirle los sentimientos a nadie, pero esto ocurrió, ¿verdad? Hay gente que no está de acuerdo como nosotros cantamos en nuestra iglesia. No les gusta. Pues gracias a Dios que hay miles de iglesias por ahí, ¿verdad que sí? A mí me gusta cómo se canta en nuestra iglesia. Claro que me gusta que canten canciones nuevas. No canciones viejas. Y eso es verdad, a veces aquí se cantan canciones bien viejas. Mire, hermano, a veces yo escucho canciones aquí que cuando yo me convertí. Y se cantaban antes de cuando yo me convertí. Son buenos también, yo me los gozo. Pero a veces necesitamos traerle canciones a los jóvenes, ¿verdad que sí? Me dijo, ¿dónde está Papo? Me estaba hablando Papo, me está diciendo, pastor, me dijo ayer, a lo mejor tenemos que traer unas canciones en inglés. ¿Cómo? Bueno, hay jóvenes en la iglesia que les gusta hablar inglés y entienden las canciones en inglés, escuchan radio en inglés. Así que los viejitos, pónganse a practicar.
Y uno no se puede molestar con eso. Uno tiene que orar por ellos. Señor, úsalos, bendícelos. Permite que ellos ministren. Y si se está haciendo para alcanzar a otros jóvenes, pues gloria a Dios. No se vaya de la iglesia porque vamos a cantar en inglés. Ya tengo la gente. ¿Y cuándo va a empezar eso? Olvídese. En algún momento en septiembre. Algún momento en septiembre. Pero todo es para la gloria del Señor. Hay gente que se molesta con la escuela bíblica de verano. Yo sé que la mitad de la iglesia está ahí atrás. I got it. Pero esa gente se goza tanto. Y cuando yo voy allí, veo esos muchachos, olvídense los muchachos, los jóvenes. Esos jóvenes están allí con un entusiasmo tremendo, con la alegría y el gozo que tiene esa gente. Pues yo sé que la iglesia está vacía, pero vale la pena verlos en esos términos. Están sirviendo, están trabajando y todo es para la gloria del Señor. Así que vamos a orar por la escuela bíblica de verano. Y que el Señor me los bendiga y que el Señor me los use. Oiga, amados hermanos, pero lo más lindo es ese versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Llegamos al meollo. ¿Usted sabe por qué? Cuando aquí el domingo en la mañana oramos y el martes y los jueves oramos, suceden cosas. Porque Jesús está en medio nuestro. No son nuestras oraciones los que sanan la gente. Es Jesús que está allí. Y cuando tú pasas al frente de este altar, Jesús te está esperando. Yo sé que tú ves un hermano que va a orar por ti. Yo he visto hermanos que hacen, ay no, ese no, yo quiero que el otro ore por mí. Y yo veo que a veces los hermanos esperan está ocupado, ahora voy yo. Yo quiero que tú sepas que no importa quién ore por ti. Porque quien va a imponer su mano sobre ti es Jesús. Es el Espíritu Santo el que está en la iglesia. Pero que aquel ora más lindo que el otro. Bueno, no tiene que ver si ora lindo o no. Es tu fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que hay gente que no entiende esto. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú no te vas con las manos vacías de esta iglesia. Hay recursos espirituales, hay herramientas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Si en esta mañana tú quieres ver la oración contestada, ven al Señor Jesús. Si en esta mañana tú necesitas que piedras se muevan, ven al Señor Jesús. Si en esta mañana tú necesitas que montañas sean trasladadas, ven al Señor Jesús. Pero no te vayas como llegaste, porque llegaste con la fe y la esperanza de que Dios te iba a bendecir. Jesús está aquí para bendecirte en esta mañana. Y esto que te digo, también te digo, en la semana, necesitas la oración, llámate a 2 o 3, o vete al estudio bíblico, o vete al culto de visitación, pero busca orar con 2 o 3, porque allí hay bendición y vida eterna. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, y te pedimos que seas con nosotros. Y que seas con todos los necesitados que hay en medio de nuestra iglesia. Señor, por fe vamos a orar por su necesidad y por fe creemos que tú vas a mover montañas en esta mañana. Trae sanidad, trae liberación. Glorifícate en sus vidas, Señor, porque nosotros te necesitamos en esta mañana. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y como es nuestra costumbre, cuando nuestros hermanos comiencen a adorar y a entonar esta alabanza, vamos a pasarle al frente y vamos a orar. Y yo quisiera pedir que las maestras pasen, todas las maestras y todos los que están trabajando en las escuelas. Y yo sé que allá, si alguien puede ir allá y de invitar a Iseli y todas esas hermanas que están trabajando en la escuela bíblica y todos los que trabajan en la escuela, que pasen al frente, porque si alguien necesita libertad, paz en medio de la tormenta, son estos hermanos y son estas hermanas. Amén. Gloria a Jesús. Alabemos al Señor.
Gloria a Jesús. Yadira está allá atrás. Hay unas cuantas maestras allá atrás. Se pueden girar mirando, mami. Miren para acá. Vamos a darle un segundito a ver si llegan las otras. Gloria a Jesús. De mi seguridad, Vamos a adorar, vamos a adorar. donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Si usted está aquí y necesita oración por sanidad, pasa al frente, en este lado aquí. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Si usted necesita sanidad, no importa lo que sea, para que Dios te libere en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, Bendito la voz de tu a tus pies. De mi corazón a Santo, tus pies, santo, santo. entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguro. Vamos a orar, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por todas estas hermanas que son tus siervas y tus hijas, a quien tú les has abierto gran puerta en estas escuelas, a quien tú has llevado a este lugar. Te pido que me las bendigas, las honres, que tú seas con ellas, que tú estés en su caminar, que cuando mañana entren en esta escuela, entren con tu gracia, con tu favor divino. Señor, ponlas en gracia, llévalas con tu poder, con tu fortaleza. Señor, dale gran victoria y que en medio de la tormenta tengan gran bonanza. En esta hora, Señor, todas las hermanas que trabajan en la escuela están en tus manos. Las entregamos a ti para que tú cuides de ellas. Ningún mal les acontecerá. Las vas a bendecir, las vas a prosperar y ellas tendrán victoria. Amada hermana, en esta mañana eres vencedora en el nombre de Jesús. Y no importa lo que el diablo haga mañana, declárate en victoria y dile: yo he triunfado en el nombre de Jesús. Señor, dale sabiduría, dale ciencia, dale conocimiento, y que mis hermanas puedan vencer. Padre, que puedan descansar. Yo sé que la ansiedad es alta, el temor es alto, pero Señor, tú no las dejas y tú no las desamparas. Ellas verán tu mano, ellas verán que tú las llevas de la mano, ellas verán que tú andas con ellas, ellas verán que tú te vas a glorificar en su vida. En cada escuela, en cada salón, en cada departamento, en cada cafetería, allí estás tú. Santo y bendito es tu nombre. Señor, en esta hora te las entrego y te las encomiendo. Empieza a ministrarles ahora, esta tarde, esta noche, y que mañana regresen con el gozo del Señor. Con el gozo del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo ato el temor, yo ato la ansiedad, yo ato todo ataque del enemigo y te declaro libre en esta mañana. Y te ministro paz. Recibe la paz del Señor. No la paz como el mundo la da, sino como Cristo la da. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, ven a mis hermanos y mis hermanas que en esta mañana requieren una oración de sanidad. Y yo te pido que seas con ellos y quites toda dolencia y quites toda enfermedad y fortalezcas sus cuerpos. Y así como Marisela declaró en esta mañana que fuiste tú el que obraste, obra tú en su vida en esta mañana. Y yo le declaro sano, le declaro sana en el nombre poderoso de Jesús. Señor, por fe, aquí hay 2 o 3 que estamos orando porque estamos de acuerdo.
porque la oración es poderosa. Y por medio de la fe movemos montañas. Y lo que es imposible para el ser humano es posible para ti. Señor, que como realizó Marisela, de momento descubrió que estaba sana, de momento descubrió que estaba libre. Así se ha hecho en estas vidas, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.